Los ponentes que ha habido estos días me han puesto el listón muy alto, porque tanto como don Enrique Vila como don Andrés Jaile, que estuvieron el primer día, como María Ángeles García, como los componentes que estuvieron aquí en la mesa redonda y tal, nos han puesto como Marta Rosenda. Pues bueno, esto va subiendo de nivel y bueno, a mí me asusta ya esto, que va a ser otro año, ¿no? ¿A quién vamos a traer? Mejor que hayamos podido traer este año. Creo que es difícil encontrarlo, ¿no? Quizá me hayáis visto un poco triste hoy, porque la verdad es que cuando me pongo a preparar cosas de estas empiezan a pasarme cosas raras. Cojo de frío, tengo accidentes de coche y cosas de esas raras. Bueno, por eso muchas veces me da miedo ponerme a preparar cosas de estas. Y bueno, los que me rodean y me conocen saben que es así. Por lo tanto, si digo muchas tonterías, me tiré de la oreja y bueno, y me repito. Al contrario, yo voy a hablar de adopciones. Al contrario de lo que decía Marta, lo que voy a decir no está comprobado, no es científico y no hay duda de lo que voy a decir. ¿Y entonces por qué lo digo? Pues muy sencillo, porque si no, me tendría que callar, ¿no? Pues muy sencillo. Yo debido a un suceso que pasó en el año 1997 a mi esposa y a mí, pues de este tipo de, de abducción visitando dormitorio, que ahora explicaré lo que es a aquellos que no lo sepan, pues como cualquiera que hubiera pasado a vosotros, pues me dediqué a saber o a recopilar datos por qué ocurría estos sucesos, ¿no? Anómalos, en mi opinión. Y bueno, y la verdad es que después de 5 años que llevo estudiando esto, pues he podido recopilar una serie de datos que yo les voy a transmitir a ustedes. No solamente esos datos que yo he podido recopilar, sino
también lo que voy a contar mucho es aquello que dicen millones de personas en todo el mundo, quizás. O sea que todo no va a ser de mi cosecha. Realmente voy a contar lo que dicen otras personas que les pasa, ¿no? Y que, como digo, no es científico ni tengo pruebas de que sea así, pero como decía Antonio Rivera, que todos sabrán que es pionero de la ufología en España, pues si las abducciones son reales, pues las implicaciones del gobierno, que no nos ha contado la verdad, o suponemos que no lo ha contado, pues son enormes, ¿no? Y si realmente no lo son, pues se preguntaba él que qué epidemia psíquica podía estar ocurriendo en millones de personas, parece ser que sanas mentalmente, para que dijeran que le están ocurriendo este tipo de sucesos. O sea que realmente, lo mires por donde lo mires, estamos ante unos sucesos importantes, por un lado o por otro, sea verdad o sea mentira. Voy a ver un poco agua porque es que estoy... La verdad es que estoy tomando medicinas para esto del enfriamiento, porque es que... Y subo que no veas. No sé, también soy muy nervioso, pero bueno, también creo que es a causa del enfriamiento. Bueno, para aquellos que no sepan lo que... Aquí hay varias cosas que bueno, parece que se han metido dentro del mismo saco de la abducción. Aquí en ufología, abducción, tomamos la definición anglosajona, que quiere decir secuestro o rapto. Si miramos en algunos diccionarios ufológicos que hay por ahí, pues aún van más allá todavía, y pone que ese secuestro o rapto pues está causado por seres de procedencia extraterrestre, por seres de otro mundo, por otras dimensiones. Y algunos diccionarios todavía van más allá y dicen que lo que quieren estos seres es crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. Esto es lo que dicen, no sé, parece ser que, bueno, de lo que dicen supuestas personas que han sufrido este tipo de secuestros, pues parece ser que ellos han podido deducir eso, ¿no? Pero ya digo que pruebas científicas todavía no hay. Las abducciones pueden ser a personas, también animales, ¿por qué no? Y también árboles. Conocemos casos de supuestas naves que han bajado y se han llevado olivos, se han llevado... Marta me contaba que en Venezuela hay casos que se han llevado diversos árboles, ¿no? O plantas. Bueno, o sea que no solamente las personas, hasta peces, perros, caballos, parece que son de interés, ¿no? Decía antes que, bueno, estos sucesos también son importantes, porque si son producidos por terrestres, que pueden ser, ¿por qué no? Estaríamos hablando de secuestros que está penado en el Código Penal, o sea, hay una condena. De intrusiones a los domicilios, que también tiene una buena condena. De tortura, y eso también está bastante grabado. O sea que estaríamos hablando de temas muy delicados, bien sea por una parte o por otra, ¿no? Los que lo produzcan. Vamos a ver, habría diferentes cosas o nombres que se le dan a diferentes, digamos, sucesos anómalos, que por cierto los americanos, pues los norteamericanos, mejor dicho, tienen, lo han metido todo dentro de un mismo saco, como son las abducciones, los visitantes del dormitorio, las sombras paralizantes, que ahora os voy a explicar un poco qué significa cada cosa de estas. Una abducción, digamos que, en mi opinión, había de varias formas, ¿no? Hay una que es cuando ocurre en la calle, digamos. Generalmente se suele dar por la noche, en una noche oscura, con poca luna, cuando pues varias personas suelen ir en un vehículo por una carretera poco transitada, ¿no? Y en un momento dado pues ven como una estrella, pero que esa estrella se mueve y que se va acercando al vehículo. En un momento dado pues parece que o bien se posa en el suelo o bien se queda a poca altura del suelo, y de ahí pues bajan unos seres, unos humanoides, que pueden ser de forma diversa y que no se sabe muy bien cómo, los paralizan, los sacan del coche, parece ser que los llevan a la nave
Estas personas ven dentro de la nave, o dicen ver, otros seres parecidos a los que han bajado de la nave, tocando palancas, moviendo diales, sentados allí haciendo cada uno lo que tengan que hacer, supongo. Y que dentro de la nave hay una luz, pues generalmente blanca, que parece no venir de ninguna parte y venir de todos sitios a la vez. O sea, diferente a nuestros tubos, a nuestras lámparas, ¿no? Después, estas personas son llevadas a una cámara, o sea, a una sala, donde parece que hay una camilla muy parecida a la que hay en los hospitales, la mesa de operaciones. Ahí, pues, parece ser que dicen que los desnudan, los ponen sobre la mesa y les llevan a cabo una exploración, pues médica, o por decirlo de alguna forma, ¿no? Y parece que les traen muestras de uñas, de sangre, de piel, o le pueden extraer, ¿no? De cabello, de semen, algunas veces al hombre, de residuos de líquido vaginal de las mujeres, este tipo de cosas así, ¿no? A esta sala se le ha llamado también la sala de inculcación, porque parece ser que en esta sala también se le graban una serie de mensajes hipnóticos bastante fuertes que, algunos especialistas como Antonio Rivera dice que ni la hipnosis más profunda puede sacar esos datos a flote. También algunos dicen que en esta sala es donde se le pone implantes en diferentes sitios del cuerpo, o suponemos que algunos en un solo punto del cuerpo, ¿no? Este tipo después parece que también a algunos se le enseña la nave, se le da un paseo por el cosmos, se le dan unos mensajes que pueden ser de carácter filosófico, religioso, ecológico, se le enseña o bien una película de lo que va a pasar en la Tierra. Esto parece ser que es una fórmula que se repite, ¿no? Y después pues parece que los dejan en el mismo sitio, o algunas veces se equivocan y no los dejan en el mismo sitio, los dejan próximos sitios. Parece que se equivocan mucho, por ejemplo, cuando hay varias casas iguales, varias calles de casas iguales, se da el caso que lo han dejado en otra casa, se han confundido. O sea que, eso sería lo que se entiende por abducción. La verdad es que al principio este tipo de abducciones eran muy corrientes, no eran las que más se daban, o la única. Pero a partir de los años 90, el periodo, este tipo de cosas ha pasado a ser más raro, ¿no? Y lo que se da es otro suceso anómalo que se ha venido a denominar visitante del dormitorio, que en mi opinión podría estar relacionado con las abducciones o no, según los casos, pero a los norteamericanos ven en estos dos visitantes del dormitorio el último bastión de defensa de la hipótesis extraterrestre, que es esa que decíamos al principio que venía a los diccionarios, ¿no?, de ufología. Y por eso lo incluyen todo en el mismo saco de abducciones, pero que en mi opinión no tendrían que incluir la mayoría de ellos. Y por ejemplo, la diferencia que hay con una abducción típica, que es la que comentaba antes, pues que estas experiencias de visitantes de dormitorio pueden ser de dos tipos. Una de ellas pues sería que se da en las etapas crepusculares, o sea, digamos que por de noche generalmente, vamos. Claro, vamos a decirlo de otra forma. Y en el dormitorio precisamente, no se da en la cocina generalmente. Y generalmente se dan ante una persona sola, o sea, si hay dos personas, la otra no se suele enterar. A mí, por ejemplo, en el caso de mi esposa y a mí, yo no me enteré de nada, como todos los maridos no nos enteramos de nada, pero bueno, en esto tampoco. Pues bueno, generalmente, es verdad, hay que reconocerlo. Pues generalmente los testigos ven una luz a través de las rendijas de las persianas, que después no se sabe cómo y por qué, pues aparecen unos seres allí dentro del dormitorio, que pueden ser de diferentes diseños, como digo yo, ¿no?, o formas. Parece que te paralizan, o dicen que lo paralizan al sujeto, no le transmiten ningún mensaje, pero empiezan a manipularlo allí.
Y bueno, la extracción de muestras pues más o menos como la que contaba antes, ¿no? Les traen muestras, le implantan, le hacen no sé qué, le hacen no sé cuánto. Igual que lo que contaba antes. Algunos dicen que lo llevan a un sitio, a un habitáculo también luminoso, pero que no le ven una forma muy definida, y otros sí que dicen que lo han metido en el interior de una nave y el proceso es lo mismo de antes, que lo han llevado por ahí a dar un paseo, que le han contado cosas, bueno, lo de antes, ¿no? Claro. Estos son lo que denominamos visitantes de dormitorio, en general. Y las sombras paralizantes, pues supongo que alguno de aquí lo habrá pasado, porque es un suceso anómalo bastante común, que es que hay algunas figuras que generalmente tienen forma de botella de Coca-Cola, o sea, bueno, botella, quito la marca, es que no me gusta hacer propaganda a ti. Y son generalmente oscuras, pueden ser claras, bueno, el color más o menos, generalmente suelen ser oscuras, ¿no? Y que en un momento dado se te ponen sobre el pecho y que pesan, que te causan como una asfixia. Estos tampoco cuentan nada, estos son muy callados, pero te joroban, porque cuando los tienes en el pecho, tienen aquí un peso en el pecho que medio te ahogan, ¿no? Y claro, es estresante, ¿no? Y en un momento dado, pues, lo mismo que han aparecido, de momento desaparecen. Es curioso esto, sí. Veremos al final que muchas personas les ha pasado estas cosas. Yo conozco bastante que les ha pasado y debe ser desagradable. Además de estas sombras, hay otros que vemos que pesan, pero que no tienen figura ninguna. ¿Por qué sabemos entonces que pesa? Pues muy fácil, se sube en la cama y deja un hoyo. Se sube en tu pecho y pesa también, ¿no? O sea, pero no tienen forma definida. Esto entraría dentro de las sombras paralizantes. Ya veréis como yo de todas formas no estoy de acuerdo, por ejemplo, que solamente se le dé propaganda a la hipótesis extraterrestre, y sin embargo cuando vosotros veis la televisión que empiezan a hablar de abducciones, siempre la que dan es la hipótesis extraterrestre. O sea, en mi opinión, dar esa sola hipótesis, y además lo dan como demostrado, ¿no? Que esto vienen los extraterrestres, te secuestran, te llevan y todo este tipo de cosas como algo demostrado, y solamente te dan esta hipótesis extraterrestre. En mi opinión, eso sería una hipótesis, alarmar a la población, y sería incompleto, porque como veréis esta noche hay muchas más hipótesis y con mayor base científica que esa. Por lo tanto, sería incompleta y alarmista, en mi opinión. O sea que no estoy de acuerdo cómo tratan este tipo de sucesos en las televisiones, sobre todo. Parece ser que hay poco tiempo y, claro, la hipótesis más atractiva es la extraterrestre, ¿no? Pero ya digo, es quizás la menos probable, ¿no? En mi opinión. Pero así es. El perfil psicológico del abducido, ¿somos todos candidatos a abducidos? Pues parece que no. Parece que hay un tipo estándar que se ha sacado, pues bueno, de estadística, supongo. Bueno, yo voy a contar también apreciaciones que yo normalmente pues suelo poner una nota en revistas, de diversos tipos, ¿no? Pues ofreciendo información sobre lo que yo sé de estos casos, ¿no? Entonces, claro, de lo que me han contado personas que yo le he hecho estudios, que ahora os contaré un poco cómo hago los estudios, pues he podido también recoger unos datos, ¿no? Que desde luego no son definitivos, ni científicos, ni podrían tenerse demasiado en cuenta, pero sí que podrían ser indicios, ¿no? Igual que, bueno, que aquello que dicen millones de personas en el mundo, no son pruebas, pero sí son indicios, ¿no? Por lo tanto, un poco sí que tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, el perfil psicológico del abducido, pues generalmente son hombres y mujeres, bueno, y lo que he dicho antes, animales y todo tipo de animales, ¿no? Pero suelen ser jóvenes, generalmente de unos 35 años hacia abajo. Son personas buenas, sencillas, sin muchas complicaciones mentales, sin estudios, digamos que serían personas que no tendrían la mente muy llena de cosas, ¿no? Pero sí que serían personas inteligentes, una inteligencia, digamos, superior a la media. Yo he podido
casi todos los datos que estudio de casos de visitantes de dormitorio, porque tengo que decir otra cosa, en 5 años que llevo estudiando estos temas, yo particularmente no he estudiado ningún caso de abducción típico. Es curioso, ¿verdad? Cuando por ejemplo en Estados Unidos están diciendo que hay 4 millones de americanos que la han sufrido, ¿no? O sea, parece ser que no se dan todos los países iguales también. Claro, los americanos necesitan más opciones para ver si se ponen mejor. Paco, calla. Después hablaremos de eso. Bueno, parece ser que lo que yo decía, que no se dan todos los países igual. Yo he podido hablar con gente de América y con investigadores y parece que hay diferencias, ¿no? La verdad es que parece que, bueno, lo que decía antes de lo que yo he podido obtener que hay unas características que se repiten. Aparte de ser jóvenes y de ser bastante inteligentes y este tipo de cosas que hemos dicho, tienen capacidades artísticas bastante desarrolladas. Digo, casi todos saben tocar música, casi todos tienen capacidades o les gusta el baile, o saben mucho de baile, o de danza, o son buenos escritores, o son buenos matemáticos, son gente que sobre todo tiene capacidad artística muy desarrollada. Otra cosa que también he podido obtener es que son personas que con falta de autoestima, incomprensión, también principio de inferioridad, suelen ser personas que están en proceso de separación matrimonial, personas que se le ha muerto un familiar recientemente, personas que están muy hundidas psicológicamente, este tipo de personas, ¿no? Yo realmente no sé si esto es debido a que las escogen precisamente así o que las podríamos encuadrar dentro de una hipótesis que veremos después, ¿no? Ya la veremos más adelante. ¿Qué pasa después de que una persona le pasa un suceso de esto? Por ejemplo, mi esposa se acordaba de bastante, lo que pasa es que después sí que ha ido recordando cosas, ¿no? También digamos que, por ejemplo, sufren también pesadillas, algunos sufren pesadillas, insomnio, empiezan a tener unos sueños que son repetitivos y que ven una serie de humanoides por allí danzando, este tipo de cosas, ¿no? Y que les da mucho miedo, claro. Y además es preocupante porque algunas de las personas que yo he estudiado esto se les repite mucho, claro, y entonces es preocupante. Yo le digo muchas veces, bueno, lo que tienes que aprender a convivir con estas cosas, porque si te pasa muy a menudo, tienes que intentar, pues, por ejemplo, que no te afecten el trabajo, que no te hundas más de lo que estás, que, bueno, tomártelo como una cosa que pasa, pero que si no te hacen daño, pues bueno, pues que sigas ahí. Ni te hacen daño, ni te comen, ni te matan, ni nada, pues déjalo que sigan haciendo por allí. Lo mismo que ves una mosca, pues ves, no sé, acostúmbrate, ¿no? Pues sí, pero es que es muy difícil, es que me lo putea, es que están todos los días allí. Pero la verdad es que es bueno acostumbrarse al suceso y de hecho es necesario, porque si no, fíjate tú lo que supone llegar al trabajo con estrés de eso, porque claro, estas personas pues parece que sufren un estrés que es parecido al que sufren por las personas violadas o las que han hasta la guerra. Sí, se hizo un estudio y parece que es muy parecido al trauma que traían las personas que habían venido a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Pues fíjate tú qué delicado es esto, ¿no? Y también muy delicado pues estudiar estos temas porque en un momento dado le dice algo mal y se puede suicidar, ¿no? O sea, hay que tener mucho tacto con esta persona cuando lo estudia, ¿no? Y además, de no hacerlo bien en los primeros momentos del primer hecho, cuando te lo cuenta a ti, bueno, generalmente se lo suelen contar a los familiares, ¿no? Al cabo de un tiempo, ¿no? Generalmente no se lo suelen contar al momento de pasar, a otro día. Se lo suelen contar cuando a ellos les parece que se lo deben contar, porque generalmente tienen dudas de lo que les ha pasado. Ellos creen en un primer momento si no habrá sido el sueño, si me tomarán por loco, que generalmente es así, me toman por loco, por desgracia. Y entonces, bueno, cuando ellos ya le dan mucha vuelta y creen que se lo deben contar a alguien, porque ya no pueden más, generalmente no pueden más, pues se lo cuentan, por ejemplo, a algún familiar cercano, pues
de este familiar no escucharlo adecuadamente y no tratarlo adecuadamente, el trauma que le puede causar es mucho, le aumenta realmente mucho más que si realmente, pues bueno, se le dice, bueno, pues sí que es raro esto y tal, pues mira, pues mejor sería que fuera al psiquiatra, por ejemplo, sería un buen consejo, ¿no? ¿Por qué no? O se lo contamos a algunos investigadores que conozcamos, que entiendan estos casos y tal, que sería algo lógico, ¿no? No, pero generalmente se dice, anda, tú estás loco, vete a dormir, no bebas más, no te drogues más y tal. Esto es lo típico, ¿no? Y eso es lo que le causa pues un mayor trauma, ¿no? Esto es como cuando un niño te cuenta algo que es verdad y tú lo tomas por mentiroso, ¿no? Pues algo parecido. Y entonces, pues claro, y de hecho es muy importante porque hay que tener en cuenta también que en el mundo de las personas estas que dicen que han sufrido este tipo de sucesos, pues se han hecho estudios, bueno, que dicen que la tendencia al suicidio es muy alta. Se han hecho estudios que, hombre, tampoco son muy fiables porque en mi opinión no sería, claro, el número de adopción en un país no es muy grande. Entonces, generalmente pues estudian 300 casos y se sacan conclusiones de esos 300 casos, que en mi opinión no sería definitiva. Pero sí que se han hecho varios estudios y parece ser que en grupos de estos así, de 300 casos y demás, pues la tendencia al suicidio después de este suceso pues está en torno al 55%, o sea que es bastante llamativa, ¿no? Por lo tanto, suponer lo que es meter la pata estudiando estos casos, ¿no? Yo se lo contaba a Marta precisamente que yo he tenido casos, pues realmente jodidos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo los test que le he hecho, porque yo suelo pasarle unos test por multifásico personalidad, le hago un estudio grafológico de la escritura, le recojo también una información sobre sus pensamientos religiosos, digamos de forma de vida, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y entonces pues muchas veces me da que tiene enfermedades, ¿no? Pero muchas veces me da que tiene enfermedades y ellos lo saben porque están en tratamiento psicológico y no me han dicho nada. Pero yo lo descubro y esto me causa un sufrimiento muy grande, porque muchas veces, pues no sé si su familia lo sabe, el problema es grave porque dicen, no, es que mira, me comentan que van a venir por mí una nave y que me van a llevar a no sé dónde y que tengo que estar en tal punto a no sé qué hora y que me van a hacer un hijo no sé qué. Y, joder, yo pienso, joder, pues, y encima me da que tiene una enfermedad mental, ¿no? Joder, a esta cualquier día recibe que se tiene que tirar por un puente para pasar a otra dimensión y se tira. Por lo tanto, para mí, desde que yo puedo decirle a la familia de que esta persona tiene una enfermedad, que la lleven al psiquiatra y que la atiendan, pues pasa unos días muy malos. La verdad es que pasa unos días muy malos. Es terrible. No solo de eso a nadie, ¿verdad? Más cosas que sufren estas personas. Muchos pues sufren un sangrado por las narices, por las fosas nasales y presiones en los oídos. Casi un 25% de personas se levantan a otro día de la cama, digamos con moratones en las piernas, en los brazos, con arañazos, muchas veces con unas marcas que son, bueno, como de quemaduras, pero que forman una figura muy rara, una vez en triángulo, otra vez en círculo, otra vez, bueno, de tipo así, ¿no? Yo digo pero que no saben cómo se lo han hecho, sino que aparecen por la mañana con aquello, bueno, aquí está, pues a lo mejor en aquella mañana no lo relacionan con lo que le ha pasado, porque todavía ellos pues, piensan que ha sido un sueño. Porque otra cosa que he podido comprobar es que la mayoría de la gente que le pasa este tipo de sucesos ya digo, últimamente, en los últimos años, pasan en el dormitorio, pues ellos siguen durmiendo prácticamente. Y al cabo de varios días, cuando ellos empiezan a darle vuelta a aquello, pues, ¿será esto un sueño? ¿No será? Y sobre todo cuando tiene pesadillas y este tipo de cosas, pues más grave todavía, claro. Ya empieza a decir, no, esto no puede ser un sueño, porque yo entonces lo sueño varios días y siempre lo mismo, y siempre el mismo tipo de ser, y encima, bueno, pues eso es lo que piensan ellos, entonces lo cuentan. Más cosas.
sufren un interés obsesivo por la ufología, realmente, que en mi opinión es perjudicial. Ya veremos después por qué. También se le despiertan, se les tenían, claro, unas capacidades extrasensoriales, como puede ser, pues, bueno, la precognición, la clarividencia, cosas de estas así, ¿no? Algunos son capaces de sanar, capacidades que algunos tenían pero las tenían dormidas, otros que no las tenían y les nacen. Más cosas por aquí, se hacen más espirituales, digamos que se hacen más ecológicos, tienen una mayor tendencia a la espiritualidad, se hacen más humanos, digamos. Después veremos que esto pues se puede incluir dentro de alguna hipótesis que tengo yo aquí, ¿no? Aparte de las extraterrestres, claro, por supuesto. Claro, muchas de estas personas, digamos que hay personas de estas que dicen, bueno, yo vi que me ponían una cosa aquí detrás de la oreja, que me ponían algo en la palma de la mano, o en el muslo, o en la planta del pie. Y resulta que después se auto ese implante, ese objeto que se puede llamar implante porque antes no estaba allí y ahora está, bueno, implante o alguna otra cosa que ahora diré, ¿no? Resulta que se le ha hecho radiografía, se le ha hecho ecografía, se le ha hecho tal, y resulta que allí aparece algo que es una vez no sabemos si estaba antes y otras veces pues sabemos que sí que es verdad que no estaba antes porque tenía otra radiografía esa de antes, o sea, y no estaba. Entonces si antes no estaba y ahora está, es que se lo han metido, lógicamente, o sea, se lo han metido o ha aparecido allí, porque por ejemplo yo he escuchado a Madalena del Amo, que es la mujer de Salvador Frisiero, que esas cosas que algunas veces aparecen en el cuerpo, que pueden ser de diferentes tipos de materiales, que pueden ser pues madera, metales, diferentes cosas, ya digo, pues podrían ser aportes. Digamos que un aporte es algo que se cambia de un sitio a otro, no sabemos muy bien cómo ni por qué, pero suponemos que está en un sitio y que de golpe y porrazo se cambia de lugar. Esto algunos dirán que es magia o que es mentira. Pero bueno, es una opinión de Magdalena del Amo, que bueno, otra opinión más, ¿no? Que dice que claro, el hecho de que no haya ningún marca fuera de la piel y que el objeto esté dentro, pues puede ser un aporte, ¿no? Muchos de los que conocéis a Saibaba, por ejemplo, pues parece ser que hay algunas personas que son capaces de materializar cosas. Bueno, o dicen ellos que materializan, ¿no? El caso es que por allí aparece algo que antes no estaba, ¿no? O bueno, o parece que no estaba, porque hay muchos falsantes, ¿no? Y las ponen. Es muy fácil falsear con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, supongamos que esto es verdad y que sea un aporte, ¿no? Es otra hipótesis más. Pero bueno, la verdad es que el uso de objetos implantados pues es muy antiguo y es terrestre, o sea, y se ha utilizado la tierra mucho. Digamos que en 1967 se inició en Suecia y en Canadá, y que la implantación de transmisores cerebrales fue ya legalizada en Suecia en el año 1973, o Olof Palme, ministro de Suecia, autorizó el implante. Claro, lógicamente de implante colocado de forma legal, ¿no? No como parece que hay muchos que son ilegales, ¿no? De todas formas, por ejemplo, Jacques Vallée, en su libro titulado Revelación, pues dice que según información que le ha llegado de personas que trabajaban en servicios secretos y demás, en Francia, Jacques Vallée francés, le han comentado que estos implantes y estas abducciones y este tipo de cosas pues serían experimentos bioquímicos y médicos de tipo, bueno, para meditar, grupos fuera de
de la órbita oficial, compañías, digamos, médicas o de medicamentos o electrónica o demás, que quieren probar sus experimentos y como no lo dejan oficialmente, pues lo hacen oficialmente. Y entonces dice Jacques Vallée en su libro que, por cosas que le han dicho estos espías, que la mayoría de las abducciones que conocemos serían terrestres y que además prepararían muy bien la cena. Digamos que serían capaces de crear sitios parecidos a lo que se dice que son objetos volantes y personas con las mismas ropas parecidas a eso que se da en televisión, que son extraterrestres, que llevan a extraterrestres, ¿no? Que se vestirían más o menos igual, ¿no? Y que lo llevarían allí, le harían las pruebas, le harían todo este estudio, le hipnotizarían, le harían más o menos lo que dicen los abducidos que le hacen y que lo soltarían, le grabarían por hipnosis, que no se acordaran de nada de lo que han vivido y lo soltarían. Con el implante puesto, con ese tipo de cosas, ¿no? Pues esto es una de las hipótesis que, por ejemplo, tiene Jacques Vallée. Por ejemplo, Salvador Frisedo cree que no, cree que estos implantes son de fabricación extraterrestre, pero que, claro, los extraterrestres, como han hecho conciertos con los terrestres, con algunas naciones terrestres, pues habrían copiado esos implantes y quizás el gran avance que hay en implantes hoy en día, pues sea de lo que hemos copiado de esos extraterrestres, ¿no? Bueno, son versiones diferentes, ¿no? Que tan válidas son unas como otras, porque como no hay nada científico, pues aquí todo vale. Y bueno, cada uno que coja lo que más le convenga. Yo sí que conozco casos aquí en España, por ejemplo, el hipnólogo este que coopera con nosotros, que es de Barcelona, Pere Alcaraz, nos comentó que este hombre se dedica de forma gratuita pues a hacer hipnosis regresiva a personas que han abducido, ¿no? Y estudió un caso de un español que decía que él sabía que tenía un implante y tal. Bueno, pues le hizo una hipnosis regresiva y bueno, más o menos, pues sí, salía que lo habían llevado a un sitio y le habían hecho un implante, ¿no? En la radiografía también salía, sí, en la radiografía también salía y después parece ser que sí, que tenía el implante pero que era terrestre y que era una cosa que le habían puesto allí, lo del proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra fue un proyecto ilegal que los Estados Unidos llevaron a cabo en todo el mundo, en hospitales, cárceles, escuelas, lugares donde se iba de juerga, este tipo de cosas así, ¿no? Donde le ponían implantes, le hacían lavado de cerebro, le inculcaban ideas, y esto llegó, parece que hasta España, ¿no? Bueno, y total, que no solamente estos implantes pueden ser extraterrestres, sino que también pueden ser terrestres, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, también en Estados Unidos, creo que fue, sí, en 1980, de una persona que bueno, iba en su coche, vio un objeto luminoso en la carretera, le pararon el coche, la llevaron a la nave, bueno, la adujeron, mejor dicho, tenía un tiempo perdido de 4 horas. Resulta que bajo hipnosis Paul Benedict, creo que fue, y alguno más, que no recuerdo, lo tengo por aquí, Paul Benedict, que experto en electrónica y física de Albuquerque, y el doctor Leo Pinker, pues le hizo recordar a Milna, bajo hipnosis, que dichos seres le llevaron a las instalaciones subterráneas de las Cruces, en Nuevo México, y que le realizaron un implante. El implante siguieron digamos, impulsos electromagnéticos que daban y le llevaron a los investigadores a las instalaciones nucleares de Manzano, unas instalaciones anexas a la base aérea de Kirtland, donde se trabajaba en los experimentos que se denominó de la guerra de la galaxia. Después resulta que también
está el testimonio de alguien que trabajó en esa base, que dijo que eso fue verdad y que sí que es verdad que se estaban haciendo esas cosas. Entonces, bueno, son cosas que ocurren y que hay que tenerlo así. Hipótesis hay de como de ahora, pues vamos a pasar a la diapositiva. De todas formas, decir simplemente una cosa. Hay una hipótesis de un ingeniero electrónico amigo mío de Murcia que se llama Joaquín Avenza, que dice que nuestro cerebro funciona, ayer lo estábamos hablando también, funciona como un emisor receptor. Y cuando entra en el estado alterado de conciencia, pues es capaz de, digamos, de abrir puertas dimensionales y que de alguna forma, pues esos seres de otras posibles dimensiones, pues podrían venir a la Tierra, ¿no? Y que, bueno, pues digamos, con una curiosidad de estos seres, pues podrían estar realizándonos estudios, ¿no? Y entonces, pues es una posibilidad también de que puedan venir de otras dimensiones. Y que, bueno, y también la hipótesis extraterrestre también es válida. Ya digo que aquí no hay nada demostrado científicamente, por lo tanto todas son válidas, ¿no? Inclusive la extraterrestre. Y también inclusive las de otras dimensiones, o posibles dimensiones, como hemos dicho, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver las diapositivas, y de esto es que habría mucho que hablar, ¿no? Hay múltiples hipótesis con base científica que serían tan válidas como la extraterrestre. Pero bueno, como no da tiempo, lo dejamos para la conferencia y vamos a ver las diapositivas, que bueno, no son nada especial, son recreaciones muchas de ellas, pero que, bueno, pues si no me acuerdo, voy a ver ponerme yo delante, que no sé. Hubo Jim O'Gina, la vieja bruja en Canadá. Esta es una representación del siglo XVI, que son demonios infligiendo torturas, ¿no? ¿Veis cómo pues es algo parecido a lo que dicen ahora supuestas personas que dicen que les pasa sucesos de abducción visitando dormitorio, ¿no? Y, este sería del siglo XVI. ¿Sigue? A ver si se puede ver esto. Esto sería el primer antecedente gráfico de una abducción, que sería la cintura que desapareció, la cintura de Basili, gráfica, que están cerca de una montaña existente cerca de la frontera de Libia. Si alguien me equivoco me corregís porque... Libia es una montaña, no sé cómo se llama la montaña, pero es como Atlas, pero es la primera recreación, se llama el rastro de la Compostela, porque se ve, bueno, en otra diapositiva que tengo se ve aquí un ser que tiene una escafandra y que va arrastrando a 6 mujeres, a una cosa circular que parece la nave. Bueno, y pasa a ver si se ve mejor la otra, porque aquí parece que se ve un poco mejor. Un ser con escafandra y mujeres arrastradas, ¿no? ¿Veis? Esto es de Neolítico, o sea que tiene 5 o 6 mil años. Antes de Jesucristo. Del Neolítico. Pasa, sigue pasando. Sí, estos son matrimonios Barney y Betty Hill, que uno era negro y otro blanco, aunque aquí parezca que son todos blancos. Parece que la abducción fue allí por el año 1961, pero lo que es verdad que el hipnólogo que le hizo la hipnosis regresiva dijo que podía ser un sueño. Después el mapa que le recordaron bajo hipnosis, un mapa que parece ser que era estelar y que parece ser que daba una serie de rutas, pues parece que después, o alguien después que estudió también esa distribución, dice que venía de Zeta Reticuli, que parece ser que es un sistema doble de 2 soles. Y bueno, y según parece, pues parece que en esos sistemas dobles la probabilidad de vida sería muy baja. Y también cuando hicieron los dibujos solamente se veían, que fue en el año 1961, solamente se veía una estrella en Zeta Reticuli. Y cuando después, posteriormente, se supo que eran 2. O sea que parece que fue algo puesto allí para que ellos dijeran que era de procedencia extraterrestre. Pero ahí se ve que fue algo que le pusieron allí, porque en 1961 todavía no se sabía que Zeta Reticuli era un sistema doble en aquella época. ¿Sigue pasando?
Esto es supuesto ser, quítalo pronto, pero me da bien. Venga, a ver. Muy bonito. Es una recreación de lo que dicen que vieron. Bueno, quítalo que no. Esto, bueno, algunos tienen suerte y les toca a alguien guapo. Esto es la supuesta abducción que parece que, vamos, estaba en Cancún, más que menos, de Vilaboa, que fue en el año 1957. Ya, es una recreación. y parece que una chica rubia, pequeñita, muy apañada. Esto parece ser que sería una... serían híbridos, supuesto híbrido, vamos, que dicen que sería una recreación de lo que sería el supuesto híbrido. Ya, pasa. Estos son algunos de los sitios donde han aparecido implantes en la cara. Generalmente una cosa, parece ser que los ponen cerca de los sitios donde se recibe información. Y cuando generalmente aparecen sobre huesos y generalmente cuando se intentan extraer, las personas suelen ser alérgicas al calmante que le ponen para operárselo y sacárselo. O sea, digamos, la anestesia local que le suelen poner, son alérgicos. Y sufren un inmenso dolor aún a pesar de ponerle esa anestesia. O sea, parece que están interconectados al cerebro de alguna forma. Unos están por encima del hueso y otros no. Eso, bueno, otros sitios del cuerpo donde suelen aparecer, ¿no? Igual, visto de espalda, esta está al revés. Yo no lo he apuntado. Vale. Esto es lo que hablaba yo de antes y lo que hablábamos el día anterior cuando hablábamos de la moderna teoría de canalización. Cuando se entra en un estado alterado de conciencia y la frecuencia eléctrica o como se quiera llamar, sí, eléctrica, del cerebro, que emite el cerebro, baja a una frecuencia de 7-8 ciclos por segundo, pues parece ser que se entra en un estado de conciencia donde se pueden dar una serie de sucesos que o bien pueden ser una puerta abierta a otras dimensiones o puede ser un producto de nuestro cerebro, ¿no? Una alucinación. Las dos cosas son posibles. Esto es una recreación de un supuesto gris. ¿Pasa? Esto es otra recreación de un supuesto ser de Riger. Hay quien dice que estos seres vendrían de un sistema que se llamaría Riger. Bueno, tampoco se sabe nada científico, ¿no? Esto es, a vosotros que... Esto es muy curioso porque es una fotografía que yo he visto en muchas revistas ufológicas. ¿Y sabéis lo que es? Pues una recreación hecho por un paleontólogo de Russell de la evolución, de la supuesta evolución de un dinosaurio bípedo que existió en el Mesozoico y que está puesta en el Museo de Ciencias Naturales en Canadá. Pero hay muchas revistas que lo cogen y lo ponen como un algo. Este es muy famoso. Este es Astaxer. Y todos los contactados dicen que costan dar con él y es más famoso que los bípedos. Astaxer. Bueno, dicen que es Astaxer. A mí no me lo han presentado. Lo que sí es más famoso que los Beatles, porque aparecen en muchas épocas, la mayoría de los que canalizan lo han canalizado, han recibido mensajes suyos. Debe ser inmortal también, ¿eh? Pasa. Bueno, esto es, creo que está al revés también, pero da igual porque es lo mismo. Estos son pruebas de que nuestros, digamos, órganos visuales pues nos engañan, ¿no? Esto según... Alternativamente, pues puede ser una copa o pueden ser dos caras, mirándose, ¿no? O sea, sí. Pues idem. Nuestros órganos visuales, lo mismo que nuestro cerebro, pues están limitados y esto puede ser, aquí se ve un rectángulo o un cuadrado que puede que no es un rectángulo más bien, que no está, no es lo mismo. Oye.
No, que vas para atrás, dale para adelante. No, bueno, sí. Bueno, esto son unas cartas CENES que se utilizan muchas veces para saber si la persona tiene desarrolladas capacidades de... Bueno, que adivine lo que es cada cosa. Generalmente se suele poner algo por delante y para que no vea la figura, lo que se hace es que mentalmente el emisor le transmite la figura que hay aquí, se la intenta transmitir y el que está allí, a la señal suya y durante un tiempo limitado, pues tiene que acertar lo que tiene allí. Y si supera una serie de aciertos, pues se supone que tiene unas capacidades telepáticas. Esto se me olvidó pedirle permiso antes de darle para ponerla aquí. Esta es una fotografía que no se ve muy bien porque es una fotografía de otra fotografía que hice yo. Y aquí había una televisión encendida y no había nadie allí, pero de la televisión parece que salía estas cosas. Aquí lo que pasa es que en esta fotografía no se ve bien. Aquí hay tres halos de estos y debajo hay algo parecido a una calavera con un esqueje aquí. Ahí yo la he escaneado y se ven tres figuras de estas. Una cosa aquí de energía y demás. Aquí a mí me parecían que eran aliens, la cara de un alien, a otros les parece que son calaveras. Bueno, esto... En la energía esa que tiene ahí, rectangular de la izquierda, esa cara que se ve ahí en el centro, sí. Esa, yo tengo un álbum lleno de fotografías que las he hecho yo y me han salido esas caras. Oye, también recordaros que, bueno, yo en muchos casos que he estudiado de visitante de dormitorio, pues ya digo, de alusiones típicas en España no he estudiado ninguno, porque nadie me ha dicho que le ha pasado. Conozco casos que han pasado, por ejemplo, aquí en Sevilla, pero me han llegado de segunda mano, ¿no? Pero una de las cosas que sí he podido observar, que siempre que ha pasado un suceso de visitante de dormitorio, o cerca de donde vivía, había o líneas de alta tradición, como yo digo, de alta tensión, alta tradición, como decía Gila, para dejarse, o había antenas de estas de los móviles, o había cosas que emitían ondas electromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, esto salió de un tubo de rayos catódicos, por ejemplo. Me ha dicho también la mujer de Vila que en el hospital, pues ella sí que ha visto algo parecido también, donde había aparatos también de alta, digamos, magnetismo, ¿no? Producían algo. No sabemos lo que es. Bueno, lo que sí es verdad que están debajo de esta cosa aquí. Sí, bueno, yo se la descubrí porque no me dijo nada. Y ella vive en Madrid y yo no la vi ella en persona. Sin embargo, con los test que le hice, descubrí que tenía una enfermedad mental y que la estaban tratando psiquiátricamente. O sea, que eso es válida. No, aquí ya he dicho antes que todas las cosas son posibles, porque no hay nada seguro. Todo está en proceso de estudio. Lo que sí es verdad que he encontrado, pues como he dicho antes, pues que tienen desarrolladas capacidades artísticas, tienen muchos casos de visitantes de dormitorio se dan cerca de las costas. En España, generalmente todos los casos que yo he recogido se dan más, por ejemplo, en las costas que en el interior del país. Bueno, son cosas que hay que estudiar, que hay que seguir estudiando. Generalmente, pues claro, los casos que te llegan son pocos, ¿no? También de datos que me han llegado del extranjero, de estadísticas que han hecho ellos, que en mi opinión pues no serían muy fiables porque son pocos los casos estudiados, es que están cambiando los grupos sanguíneos de padres e hijos y el factor RH. El grupo que a ellos les da, que para mí no es muy fiable porque no serían suficientes casos para establecer una estadística fiable, el grupo que más se repite es el 0. Pues no, lo queréis llamar. Ajá. Sí, ¿alguna pregunta más? Yo quería Sí. Hay una tendencia, y de hecho los americanos lo han hecho mucho, ¿no? De hacer películas de alguna forma cambiando, transmitiendo la imagen de que los
son seres diabólicos, dañinos, que nos van a dañar. Sí. Quizás sea porque evidentemente son seres que se escapan de nuestras manos y tienen una tecnología que desborda nuestra defensa, ¿no? Entonces, para justificar nuestra impotencia, creamos nuestras armas defensivas y tal, pues creamos una imagen de que son seres dañinos que pueden hacernos daño y así pues, se justifican las bombas y el arsenal, ¿no? Yo quiero decir que en ningún caso que sea real esa predicción que quiero aportar, en ningún caso que sea real de una opción nunca puede ser ni en contra de la voluntad y nunca puede ser beneficial para la persona. Sí puede darse y siempre es beneficioso para la persona, pero nunca daña ni nunca se viola la voluntad de la persona. Sí, déjame que te conteste. Porque es que yo, como estoy fatal encima de explicarte lo que tengo. Mira, es verdad. En primer lugar, la imagen que dan, más bien, en mi opinión, es de que son positivos. Y en mi opinión, hay de todo. Suponiendo que existan, pues hay casos que son buenos, son malos y regulares, como aquí en la Tierra, ¿no? Lo que tú decías antes de que yo sí que he podido observar lo que tú dices. Generalmente le suelo hacer un estudio a estas personas a lo largo del tiempo, no suelo escribir pues, al cabo de 2 de años, al cabo de 5, y me cuentan que para ellos es una cosa positiva. Entonces una de las hipótesis que más me gusta, pues ya digo, pueden ser todas, pero la que más me gusta es que de estos sucesos, lo mismo que la experiencia cercana a la muerte, la experiencia mística, son como unos despertadores de la conciencia, son algo automático que podría estar ahí para que cuando una persona, cuando ya digo que sí he podido saber que será cuando más un día está, ¿no? En todos los factores, ¿no? Pues sea algo como automático para que le lleve un despertar de conciencia y una mejora. O sea, y también, y generalmente lo ven como una cosa positiva y de hecho es enriquecedor para ellos y los lleva a mejorar, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos, venga, ¿sabes? Sí. Algunas preguntas que si no le va a dar tú una conferencia. que estoy fumado, la verdad, que tengo fiebre, que tengo fiebre. Esas interconexiones, tenemos tal tecnología Para esto último que has dicho, según dicen los entendidos, hay doctores en Estados Unidos que se están dedicando, han hecho una fundación para extraer estos implantes, Ley, no sé cómo se llama, pero yo lo tenía yo. Bueno, Richard Ley creo que se llama, ¿no? Doctor Ley. Sí, bueno, que desde los años 80 para acá ha extraído docenas de implantes, ¿no? Y dice sí que la única explicación que le encuentra a que le echen, digamos,
anestésico y que le duele muchísimo cuando se lo sacan, pues una de dos, o está cerca de unas fibras nerviosas que lógicamente llevan a algún lado, ¿no? Para que se den cuenta que le duele, ¿no? O que es alérgico a ese anestesiante, ¿no? No, sí está probado que los implantes se lo han sacado, sí. No, es que han puesto una fundación, son médicos, cirujanos, neurólogos, y entonces ellos mismos... Pues lo están haciendo, y además Marta, que de América lo puede decir, que lo están haciendo. Se está difundiendo. Mira, tengo yo aquí un caso de Lynn Orton, que fue una chica de Houston, como se diga, que resulta que decía que tenía un implante. En el año 1996, ella, al igual que 15 personas más en ese estado, esta persona precisamente había puesto una denuncia en la policía de que la habían abducido. Y ella decía que tenía un implante. Resulta que le hallaron un implante, se lo sacaron y lo mandaron al FBI. El FBI le hicieron el estudio. Y después del FBI hacer estudios, se lo mandaron a una compañía de estas que hay entendía estos casos, y dijeron que era muy raro, que bueno, tenía carbón, yo es que lo tengo por aquí, pero la verdad es que ahora que llega un palio de papeles... Los componentes sí, bueno, no eran conocidos. No, sí eran conocidos, pues de este de Lynn Orton, caso que yo estoy hablando, vamos a ver, este era precisamente de silicio, hierro y carbón, pero en el centro era metálico y estaba pulido y además grabado. Y resulta que los que lo vieron, no me acuerdo ahora mismo qué empresa era dedicada a este tipo de cosas, que decía que podía tener alguna información o sea algo muy sofisticado. Eso dijeron. De todas formas, bueno, que sí, que tenemos tecnología terrestre de tal magnitud, pues sí. Resulta que, por ejemplo, ahora se está haciendo o se está desarrollando una cosa que se llama capturador de almas, no de armas, que se va a poner detrás del ojo y va a ser capaz de grabar toda nuestra vida, nuestras emociones, todo lo que vemos, todo lo que no vemos. Claro, tú llevas razón, eso tiene unas connotaciones éticas que habría que estudiar, igual que el descubrimiento del genoma humano, o que, bueno, el descubrimiento, el aprendizaje, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Eso tiene, igual que los trasplantes. Sí. No, se está difundiendo. Lo que pasa es que aquí en España estamos atrasados. Bueno, porque si tenemos monstruos en todo y se los llevan, como que por ejemplo estábamos hablando de ti, del neurólogo Rodríguez Delgado, bueno, que parece que también se están diciendo que trabajó en el proyecto del Meca Ultra y que fue capaz de parar un toro con una especie de chip que le puso. O sea, pues claro, estamos avanzados en personal, pero se lo llevan. Tú sabes, ¿no? Si tú quieres médico o algo así. Pues si quieres ganar dinero, coger prestigio y aprendizaje, probablemente te lleves a Estados Unidos o te tendrás que ir a Estados Unidos. Que tú no las conozcas, perdona, que tú no las conozcas no quiere decir que no existan.
Pero es que ten en cuenta que estamos hablando de cosas que pueden ser ilegales, como puede ser que se descubra, como se está descubriendo, que una persona tiene un implante y se le ha puesto un terrestre de forma ilegal. Joder. Implante, imagínate, una clase de ciencias de enseñanza secundaria. Tú ves una tabla de los elementos, tabla periódica de los elementos. Por ellos son todos los elementos que hay en la Tierra. No hay nada que no esté en esa tabla. Todos los elementos. Se descubre uno. Correcto. También se descubre uno se incluye en esa tabla y dependiendo del nivel de digamos, de sofisticación de la ciencia estandarizada, pues será más o menos. Perdona, te voy a contestar eso. Mira, fíjate, se ha encontrado implantes, o sea, ¿cómo será? Hay implantes que no te causan rechazo. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo humano crea una masa calcárea alrededor y lo protege del rechazo. Se ha encontrado en los implantados queratina, que en muchos casos de aducción, que si tú sabes forma parte de la uña, de la piel. ¿Tiene evidencia de qué porcentaje de casos con respecto al total de los implantes se da menos de calcarización? Sí, yo mira, yo ahora mismo no. Si tú eres alérgico al polen de una planta que crece en una planta, no vas a estar allí. Sí, estoy de acuerdo contigo, que todavía esto está en pañales y que todavía esto había que estudiarlo más. Si yo lo he dicho. Yo no estoy cuestionando la cantidad de Ya. Sí. Ahora no. Si eso es tan así como el que No, pero tranquilo, que se está difundiendo, tranquilo. Te vas a enterar. Te vas a enterar. No, bueno, tampoco eso. Un momentico, te quiero decir algo. Sí, dime que vamos. Nos tenemos que ir, pero te quiero decir algo. Nosotros nos tenemos que ir, pero te quisiera decir algo con respecto al meteorito. Lo del meteorito se dio a la luz pública hace 2 años, en agosto de hace 2 años. Tenía 12 años de conocerse la información. Se publicó apenas hace 2 años, pero hace 12 años que los investigadores ya lo tenían. Al que no le interesa el tema, no lo busca, no profundiza, al que sí le interesa, lo busca. Ya hoy en día está en todas partes. De la misma manera que hay otros conocimientos en los que no profundizan las personas que no tienen interés en el tema. Y cuando aparece, les parece muy novedoso. Muchas gracias. No, lo mismo te digo, Miguel, el nombre de la asociación de la vida. Muchas gracias. Oye, la diapositiva sí me quiero llevarla ahí. Estamos en contacto con nosotros para los próximos eventos que organicemos, sea aquí o en otras entidades. Y por supuesto, darle las gracias a este maravilloso equipo de amigos y compañeros, Antonio, Paco, y a la comisión, a la radio, a la Junta Directiva de aquí de la Asociación Comunal de Oliva, y que el 1 de octubre, el viernes, a las 11, empezamos de nuevo la programación de los militares. Oye, que no te puedes escuchar bien internet, ¿qué pasa?